Muy buenos días. El 8 de junio de 1865, un joven estudiante de Derecho cubano defendía en la Universidad de La Habana su tesis doctoral. Y esta tesis doctoral es algo maravilloso, refleja el pensamiento no solo de este joven, sino el pensamiento avanzado de su época. Por eso, el 8 de junio es el Día del Trabajador Jurídico en Cuba. El joven, sí, ustedes lo saben, fue Ignacio Agramonte y Loinaz. Y entonces queríamos traer 4 programitas cortos de esto, hablando del discurso de Agramonte para obtener su doctorado, o sea, su tesis doctoral. Vamos a comenzar con el primer párrafo, porque no van a ser frases, van a ser párrafos. La sociedad no se comprende sin orden, ni el orden sin un poder que lo prevenga y lo defienda, al mismo tiempo que destruya todas las causas perturbadoras de él. De él es del orden, ¿no? Este poder no es otra cosa que el gobierno de un Estado. Está compuesto de 3 poderes públicos, que cuales otras tantas ruedas de la máquina social, independientes entre sí, para evitar que un abuso de autoridad, sobrepujando una de ellas a las demás y revistiéndose de un poder omnímodo, absorba las públicas libertades. Se mueven armónicamente, se refiere a los 3 poderes, y compensándose para obtener un fin determinado, efecto del movimiento triple y uniforme de ellas. Un párrafo que vale la pena leerlo con calma. Y vamos a hacer algunas consideraciones respecto a este párrafo. La primera de ellas, el encargado de mantener el orden social, de defenderlo, de luchar contra lo que lo perturbe, es el gobierno de un Estado. No existe un Estado si no hay un orden, y esto es justo y es parte del derecho. Ahora, el Estado está compuesto de 3 poderes. Esto no es solamente de Agramonte, sino que es el pensamiento de aquella época. Ya desde mucho antes eso se había definido desde el pensamiento filosófico francés. Y estos 3 poderes son el poder ejecutivo, que es el gobierno, pero el gobierno como poder ejecutivo, no el gobierno de un Estado. Aquí esto hay que hacer algunas aclaraciones porque hay estados que el gobierno está separado del jefe de Estado, son dos aspectos importantes. Hay otros estados donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno son el mismo, depende del tipo de estructura política del país. Pero en esencia, el gobierno, que es el poder ejecutivo, la rama ejecutiva, la llamada a hacer las cosas, a ejecutar, por eso se llama rama ejecutiva. El poder legislativo, que puede ser un parlamento, una asamblea, como quiera llamarse, pero que en definitiva son los que hacen las leyes. Son representantes elegidos por el pueblo, representan al pueblo y son ellos los que elaboran todas las leyes, aprueban los presupuestos, aprueban la mayor parte de la legislación completa del país. Incluso ellos tienen que defender la Constitución, decidir algunos aspectos de este tipo, decidir presupuestos, como ya lo dije. Y la tercera rama es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que juzgar y analizar de acuerdo con la ley de leyes, la Constitución del país y las leyes elaboradas por el Poder Legislativo, porque legisla, ¿no? Y entonces decidir respecto a cualquier asunto que se ponga en su consideración de acuerdo con lo que haya establecido el Poder Legislativo. Incluso el Poder Ejecutivo tiene que respetar al Poder Legislativo y tiene que respetar al Poder Judicial, porque si no, como dice Agramonte, ¿qué ocurre? Que va a haber una predominancia de un poder sobre otro y esto va a conducir a un abuso de autoridad cuando una de ellas sobrepuja a los demás poderes, uno de los poderes estos, de 3 ramas del poder, y se convierte entonces en poder omnímodo. Tengamos en cuenta algo muy importante. Si, por ejemplo, el Poder Ejecutivo se apodera del Legislativo y las leyes tienen que hacerse como diga el Poder Ejecutivo y se apodera al mismo tiempo del Judicial y modifican la forma de interpretar las leyes de acuerdo con el Poder Ejecutivo, hay un Estado totalitario, donde hay un solo poder y ese poder dicta lo que tienen que hacer los demás. Agramonte lo dejó bien claro. Pero sí tenemos un Estado donde cada una de las 3 ramas del poder actúen dentro de lo que está establecido, hagan lo que tiene que hacerse y se limiten a cumplir sus funciones. Entonces tenemos un poder tripartito, armónico, ordenado y donde ninguno de ellos puede sobreponerse a los demás. Porque el poder legislativo, que es el que hace las leyes, no las ejecuta
ni las interpreta. El Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta lo que se determina el Poder Legislativo, pues entonces no puede modificar las leyes, no puede modificar los presupuestos, no puede cambiar cómo se actúa en ese estado, y además como él no puede juzgar, no puede decidir en cuestiones de si una ley ha sido correcta o no ha sido correcta, o si en la aplicación de la ley, porque esa pertenece al Poder Judicial, existe separación total entre las tres ramas. El gobierno es un gobierno que funciona adecuadamente, como dice Gramonte, son las tres ruedas que de conjunto van a permitir el orden en la sociedad. Y los espero en el próximo programa que vamos a hablar de esto. Muchas gracias.